Sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y me da mucho gusto que tengamos esta bonita reunión cada semana. Les agradezco a los que están viendo a través de Total Play, a los que están a través de la radio en el 102.5 FM y a través de las redes sociales. Como siempre, introduzco este programa diciendo, yo creo que es de los únicos programas a nivel, no sé, al menos estatal estoy seguro, pero a nivel nacional, que no recibe un solo peso de ningún tipo de gobierno, de empresa, de ningún lado, que me dan la total y plena libertad de decir, hacer, invitar, a opinar, lo que sea, y eso lo agradezco siempre a esta casa informativa. Agradezco a todo el equipo de producción, a todo el equipo administrativo que me dan la oportunidad de estar en este micrófono, y lo hago con el mayor amor del mundo y con la mayor responsabilidad que sé que implica tener un micrófono de este tamaño, porque ahorita es muy difícil encontrar medios de comunicación que ayuden a generar una perspectiva un poco neutral, aunque no se puede completamente porque todos tenemos nuestro corazoncito, sí tratar de hacer que usted que me está escuchando pues genere su propia opinión de los acontecimientos que se dan en la semana. Esto lo hago más largo, pero ahorita tenemos invitados de lujo. Quiero aprovechar esta media hora, estos minutos iniciales para presentarles aquí a dos personas. Una persona muy conocida aquí en Chihuahua por toda su trayectoria política en el estado y a nivel nacional. Gustavo Madero, bienvenido. Muchas gracias, Amin, muy buen día y gracias por la invitación a este gran programa. Hombre, bien, gracias a usted por poder estar aquí. Y Amado Avendaño, también un reconocido, pues ya activista a nivel nacional, periodista y politólogo, pero además que estuviste el año pasado y este año muy activo en todos los movimientos sociales que hubo, los pocos o muchos, como se quiera llamar, pero los más importantes sí estuviste ahí a la cabeza junto con un grupo de personas. Amado Avendaño, bienvenido. Gracias, Amin. Desde el 13 de noviembre del 2022, cuando inició este movimiento de la Marea Rosa. Muchas gracias. Exacto. Por la invitación. Exacto. Bueno, pues bienvenidos. Y ayer estaba escuchando el proyecto que traen y por eso quise aprovechar que están en Chihuahua para invitarlos. Es un nuevo partido político, es un nuevo partido, sí. Somos MX, sí. Que está ahorita ya con permiso del INE. Entiendo que son dos partidos los que están ya buscando, dos posibles partidos que están ya buscando este tema, pero al menos que viene desde la parte ciudadana se me hace un proyecto bastante interesante y quise invitarlos a que nos platicaran un poquito. No sé quién quiere empezar. Bueno, en realidad son 98 organizaciones que quieren hacer partidos políticos. Regularmente quedan así como al final 2 o 3, cuando mucho. Ya. Porque es muy complicado. Sí. O sea, es para que no nazcas. Eso es la razón de ser, es que el pastel no se reparta, ¿no? Porque es uno solo. La gente se enoja cuando le dices, oye, vamos a hacer otro partido político. ¿Para qué se gastan más? No, es la misma bolsa para los que hayan. Y entonces entre menos hayan les toca más. Claro. Entonces por eso pues el sistema está hecho para que no se modifique. Para que no haya nuevos partidos. Y los usos y costumbres pues no son muy acordes a la ciudadanía. Cosa que a mí, yo vengo de la sociedad civil. Yo no he tenido una participación política antes. O sea, nunca he estado militando en ningún partido ni he sido candidato nunca a nada. Entonces, todo esto en compañía de personajes como Gustavo, como Guadalupe Acosta, como Emilio, que más o menos ya tienen una trayectoria, pues sí una buena trayectoria. Una muy buena trayectoria, pues la verdad es que han sido en esta parte bastante didácticos de los usos y costumbres de la política. Bueno, tú has estado del otro lado, conoces las dos versiones, pero tuve mi experiencia. Pero luego nos cuesta un poco de trabajo en entender la dinámica de los usos y costumbres de la política. Es lo que nos cuesta ahorita a la ciudadanía un poco entender cómo se ha desarrollado la política en estos, especialmente en estos últimos años, porque no parece tener lógica, y sí la tiene. Que no sea buena es otra cosa, pero claro, tiene una lógica y cómo se maneja. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es abrir un espacio, crear un partido político bastante disruptivo en el sentido de que
no sigue o no pretende seguir las reglas de los usos y costumbres de los partidos políticos tradicionales. Es decir, nosotros queremos romper con la hegemonía de las dirigencias y lo que planteábamos ayer en la conferencia que estuvimos es que los dirigentes no puedan ser candidatos y los dirigentes no puedan poner candidatos. Entonces, cuando rompes con eso, hemos encontrado la dinámica de gente que se nos acerca a decir, ¿y cómo le voy a hacer? Entonces, si no tiene lógica, si yo no voy a ser... Así no funciona. No, si yo no sé, yo voy a ser dirigente, ¿cómo voy a dirigir? Yeah. Si no puedo poner los candidatos, ¿para qué voy? ¿No? Ese tipo de cosas que ya están en los documentos básicos es un principio para tratar de generar confianza y para ponernos reglas a todos. Sí, no, y ojalá que con el resto, con el ejemplo arrastren, porque una de las cosas que me decepcionó a mí muchísimo esta elección, y yo voté por algunos en el PAN y por otros en Morena, etcétera, pero no quería votar por esas personas. Y la mayoría de ellas, y sobre todo en senadores, era porque volteaba y tenía a Lito Moreno y tenía a Marco Cortés y el otro lado estaba Citlali y el otro lado, o sea, ¿por qué? ¿Por qué fregados? Y algo tiene que mover y tiene que sacudir esta caja de Pandora que son los partidos políticos, ¿no? Mira, primero que nada, yo felicito mucho este espacio de libertad para poder tratar de decodificar, de descifrar la realidad y el momento que estamos viviendo, porque está muy confuso, todo está revuelto. Exacto. No está tan fácil como cuando éramos jóvenes, las cosas eran mucho más... Había mojoneras que no se movían, hoy todo se mueve, todo es más confuso. Y yo creo que hay una insatisfacción de mucha gente, de que no siente que las cosas están bien. Y esta insatisfacción la canaliza de varias maneras. Una es con abstencionismo, como decir, no, pues mírense, ustedes no me interesa, arréglense como quieran. Pero al final del día les estás dejando a quienes están en la toma de decisiones que decidan por ti, y no resulta al final del día si sostienes por largo plazo esa actitud. Pero es muy entendible. Hay otra que se acomoda mucho a ver quién es el que tiene más fuerza y le llamamos la cargada, ¿verdad? Entonces, pues cuando están unos, se vuelven de esa corriente y tratan incluso muchos, a mi juicio, de justificar sus decisiones de por qué están ahí, pero no están plenamente convencidos, o sea, y entonces yo lo que hago es tratar de voltear a ver la realidad. La realidad que tenemos en México es una realidad irresuelta, no está resuelta. No tenemos resueltos los grandes problemas país, ni cuando estuvo el PRI 70 años, ni cuando estuvo el PAN 12 años, ni cuando estuvo Morena estos 6 años. O sea, todavía, ¿cuáles son los problemas que siguen existiendo? La impunidad, la inseguridad, la corrupción, la pobreza. Y tú dirías, no, pues es que ya los programas sociales están resolviendo el tema de la pobreza. No, esa nada más es como una aspirina, nomás la estás, ¿cómo te diré?, dándole paliativos, pero no estás resolviendo el problema de la pobreza, de la desigualdad. No hay ahorita soluciones estructurales para modificar una sociedad de mayor inclusión, de mayor respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, de una economía de crecimiento dinámico. No la tenemos con estos últimos 6 años creciendo al 0.8%. No vas a poderle dar a la mayoría de los mexicanos resultados de cambiar su vida por una vida mejor. Entonces, ¿qué hacer, Amin? ¿Qué hacer? Pues uno que ya está rucón la tiene fácil, pues ya nada más ve cómo acomodarse para la despedida, tener mejores condiciones de retiro y jubilación, pero viendo hacia el futuro, hacia tus hijos y nietos, dices, ay cabrón, está difícil esto, no va a estar fácil, porque el mundo se está polarizando, se están perdiendo los centros de encuentro que reconocías, donde había una parte de razón y de motivación de una parte de las partes que existen en los dilemas políticos y éticos, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro la necesidad de
animar a la gente que se involucre en la cosa pública. La cosa pública, la res pública, la república es un asunto de todos. Y solamente se puede fortalecer y resolver de mejor manera cuando hay una fuerza más plural y participativa y activa que se dedique a atender esos problemas. Hoy no la tenemos, a mí, yo, a diferencia de ustedes, sí he tenido algunos años en la política y siempre había diálogo, aunque fueras oposición o gobierno, se platicaba, se tenían reuniones, se incluían puntos de vista de la otra parte. Hoy estamos en la negación. Si estás en un lado, todo el otro lado está equivocado. Exacto. Y es negarlo, es atacarlo, es irte con todo a exterminarlo y recíprocamente en el otro lado. Y eso no es, así no somos los mexicanos, así no es la humanidad, pero estamos ahorita en esa realidad. ¿Cómo cambiarla? ¿Cómo se va a cambiar? ¿Cómo va a venir un chapulín colorado y la va a cambiar? ¿Va a venir la Virgen de Guadalupe? ¿Va a venir el Papa? ¿Va a venir Donald Trump? No, son los ciudadanos. Y lo que no entendemos es que los gobiernos y los políticos provienen de la ciudadanía y son el resultado de la cultura política de nuestra ciudadanía. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Yo creo que esto nace mucho, yo creo que desde que vimos Reforma y vimos el Zócalo lleno, y yo lo que platicaba y comentaba incluso en este programa, decía, por primera vez se movió una causa antes de un personaje, ¿no? Sí. Y cosa que no existe ya en la política mexicana. Yo no veo movimientos con causa. O sea, el Tucán del Verde ya salió volando pues porque es lo menos verde que hay. El Movimiento Ciudadano no sabe si es en Jalisco de una forma, en Nuevo León de otra. El PAN, pues yo no sé ya ni siquiera cómo se podría identificar el panismo, y así nos podemos ir, ¿no? Morena no es izquierda. A mi forma de ver no es esa izquierda que al menos en los libros viene, ¿no? Y acá hay una causa que unió mucha gente. ¿Cómo traducir? Y te lo digo por experiencia un poquito, me tocó estar en toda la conformación del Partido de Futuro en Jalisco con Kumamoto. Sí. Y primero fue independiente, logramos varias cosas como independientes y de repente saltamos a hacer un partido y fue como, híjole, ya se ensuciaron, ya entraron al dark side, ¿no? Ya no son lo mismo. ¿Cómo hacer que este movimiento bonito en defensa de una causa muy legítima se pueda traducir en un partido político sin perder esa esencia o sin perder esa causa, ¿no? Yo creo que teniendo reglas claras y llenándolo de ciudadanía. Esa es la razón de ser. Mira, creo que uno de los problemas más graves que tuvo este gran movimiento de la Marea Rosa es que cuando nosotros pretendimos desembocar esa fuerza ciudadana en una representación política, nos cerraron tanto las puertas que nomás alcanzó a pasar una persona, y no nos vimos reflejados. No sé si te pasó a ti, pero pues claro, nosotros impulsamos no solo a Xóchitl en su momento, sino el método para que llegara, ¿no? Y que fue una batalla que algún día revelaremos los detalles de cómo fue, pero no fue nada bonita con los partidos políticos, es decir, claro. Y cuando llegas a la boleta y dices, bueno, nosotros impulsamos que fuera Xóchitl y no quien ellos querían, pero encuentras en las boletas Alitos, Marquitos, Chuchitos y sus reproducciones en lo local, sus particulares. Dices, hijo de la carabina, Ambrosio, que esto no es, o sea, no, creo que la clase política no dejó pasar a la Marea Rosa. ¿Por qué? Porque era un mal ejemplo. Es decir, claro, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar si replicábamos ese modelo en gubernaturas, en presidencias municipales, en diputaciones? Pues claro que las cabezas políticas dijeron, ni madres, cabrón, claro, no te dejamos pasar. Y hoy lo que estamos viendo es que la gente no se siente representada por la clase política que hay. Es decir, la gran mayoría de la gente que no vota dice, todos son iguales, pero estos me dan 3,000 varos. Esa es la diferencia. Todos son iguales, pero me dan 3,000 varos. Y hay mucho voto switcher, o sea, que votó tal vez por Morena, pero porque estaba harto de lo mismo. Pero es un voto que a la hora que le ofrezcas una buena oportunidad se le va a ir. Sí, pero hay que cambiar la lana que les dan, que pues a fin de cuentas es tu lana. O sea, sí, tienes derecho a ella, no, con eso no nos vamos a pelear.
pero necesitas más oportunidades. Y creo que las mereces y las podemos tener. No es un asunto que sea imposible de lograr. Hay otras cosas que pueden ocurrir en este país y creo que la legitimidad tiene que venir de la ciudadanía. Eso es fundamental. No tiene caso hacer un partido político franquicia. No tiene caso hacer otro MC, otro verde. No tiene caso hacer un partido franquicia. No. Lo que nosotros queremos en el 30 es la alternancia. Eso es lo que queremos. Queremos hacer una gran alianza en el 30 con quienes quieran para cambiar este país. Y a ver, hasta Morena le conviene tener oposición. En ningún país es bueno que haya un partido hegemónico, que haya un partido único, que no tenga una oposición. Pero para ser oposición necesitas poder tener al menos la dignidad y el historial para poder criticar las cosas, porque es lo que está pasando ahorita. O sea, cómo sale el PAN a criticar el nepotismo, ¿no? Cómo sale el PAN a criticar una serie de cosas que sucedieron durante su gobierno y que, pues, gracias a eso Morena está como está. Claro. Vamos a un corte rápido y volvemos a seguir platicando de este nuevo proyecto, Somos MX. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amin Anchondo y su interesante análisis. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT es la cuarta ley, PT es la cuarta ley, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT es la 4T. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH defendemos al pueblo. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Seguimos aquí platicando, está en el estudio Gustavo Madero y está también Amado Avendaño, quien me estamos platicando sobre esta creación de un nuevo partido. A veces creo yo que la gente cuando dicen un nuevo partido político, la gente dice, no, ¿cómo? Más gasto, etcétera. Pero ahorita estamos en un momento tan crítico del país donde las opciones son tan reducidas y tan malas que creo que siempre es importante. Si crees en la economía de mercado, pues un nuevo producto va a mover el mercado y va a hacer que todo suba, ¿no? Si no crees en la economía de mercado, pues la propia competencia y liderazgo, al ver que cambió esa forma o ese liderazgo o ese método, pues resulta, pues va a hacer que todos los demás sigan. O sea, sí creo que es importante que haya algo diferente en la política mexicana para poder meter ese estrujón. Pero aguas, porque también lo diferente, pues puede llegar un Donald Trump o un partido republicano, como el que se está hablando ya ahorita aquí en México, que nos puede llevar a una tendencia que no queremos de polarizaciones mucho más espantosas que las estamos viendo actualmente. Pero ¿qué sigue? ¿Cómo se conforma un partido político o qué se necesita para que en realidad existan nuevas ofertas o propuestas para que la gente pueda creer en la política un poquito más? Yo creo que es importante primero recuperar, restablecer la credibilidad en la política y en los políticos y en los partidos, y es muy difícil. Entonces, ahorita preguntabas con el tema de Kumamoto y cómo puedes incluso después perderte o diluir ya ese esfuerzo tan espontáneo, tan fresco que es ciudadano. Y yo estoy convencido que es blindándote. Te tienes que blindar, te tienes que vacunar, tienes que saber que eso va a pasar. Uh-huh. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo blindarte? Bueno, nosotros tenemos 3 reglas muy claras. Mira, primero, que los dirigentes no puedan ser candidatos, eso ya blinda gruesísimo. Sí. Ningún dirigente, ya le cambias ahí las reglas del juego, de los incentivos.
que ningún candidato sea electo por la dirigencia, sino que sea electo por la ciudadanía en unas primarias abiertas, cambia la dinámica. No lo hemos tenido. Decíamos de que Corina Machado, así salió ella y de ahí su fuerza. Y la otra que no se ha tocado bien es la afiliación. Por ejemplo, en muchos partidos es el cadenero de la discoteca el que permite afiliarte o no afiliarte. Claro. Entonces, esos son los 3 métodos para reconocer desde ahorita que si se pervierten, el partido vuelve a ser un partido cooptado por la dirigencia, obedeciendo ya más a los intereses y a la visión de la dirigencia y perdiendo la capilaridad de las raíces de la ciudadanía. Eso es lo que... Entonces, mucha gente dice, ¿por qué un partido político? La primera ya la dijo Amado, más gastos, ni más. Eso es la misma lana que se destina, es la misma bolsa. Si son 2 partidos, se va a distribuir entre 2, si son 3 entre 3, y si son 8 entre 8. Entonces, no es argumento el gasto. El espectro político. Mira, nosotros apoyamos desde la oposición la alianza, pero del PAN, el PRI y el PRD, pero al final del día identificamos que mucha gente no creía al final del día que fuera una promesa de futuro y de cambio, sino un regresar al pasado. Entonces tenemos que hacer algo nuevo y diferente y mejor, porque los que estamos aquí reunidos no estamos contentos con lo que tenemos, pero ni queremos regresar al pasado. Tenemos que construir algo distinto que no existe. Exacto. Y ese es el tema ahí, y esa es la invitación y la provocación. A mí me entusiasma esto porque es un reto muy duro, muy difícil desde el punto de vista técnico, jurídico. Pues tú sabes, tienes que hacer 200 asambleas. Tenemos en México 300 distritos electorales. En 200 de ellos, mínimo, tenemos que hacer asambleas con mínimo 300 personas que asistan, con credencial de elector vigente y apoyar. Tenemos un año para hacerlo. Aquí en Chihuahua hay 9 distritos electorales, ¿verdad? Nosotros aspiramos que por lo menos en 6 o 7 tengamos esas asambleas. Después de eso tenemos que tener 260,000 miembros, es lo que afiliados para cumplir con ambos requisitos, y ahí es a donde el INE le negó al proyecto de Calderón y Margarita, ¿te acuerdas? Que no cumplía porque se repetían algunos nombres. Entonces nosotros tenemos, lo ha dicho Guadalupe Acosta, que ir por el doble. Nos tenemos que cobrar en salud para que no haya... Les van a jugar, nos van a jugar que este es homónimo y este firmó mal. Entonces todo eso lo tenemos que blindar para que pueda resultar. Pero el reto más grande es hacer una propuesta disruptiva, diferente y mejor. Por eso estamos trabajando, incluso nos queremos llamar fuerza política, no partido político, porque desde ahí ya te bajan la cortina, la conversación se acaba, ¿no? Pero sí necesitamos empezar a abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía para tratar de buscar algo nuevo entre todos. Está abierto, esto no es un partido dogmático, ideológico, sino preocupado por la falta de participación e inclusión de la ciudadanía, de las causas de las organizaciones de la sociedad civil, para que sean incorporadas en la toma de decisiones de la política pública. Y una persona que nos está escuchando ahorita que le interesa esto, que le interesa, o sea, al menos, porque yo creo que a todas las personas de este país les conviene que haya más oferta política. Háblese morenistas, panistas, sí, mesistas, ya hablo desde los ciudadanos, ¿no? Porque sí, claro, obviamente los dirigentes van a estar muy enojados porque se van a comer un pastel de ellos. Pero a los ciudadanos, claro que a la ciudadanía, claro que nos interesa que existan más opciones. Y a alguien que está en esta tónica, en esta sintonía, ¿qué tendría que hacer o cómo podría apoyar esta causa? Mira, en nuestra página, que es somosmx.org.mx, ahí están los documentos básicos. Nuestra declaración de principios, nuestro programa de acción y nuestros estatutos. Estos documentos son un primer saque que vamos a poner a disposición de la ciudadanía y vamos a poner a discusión durante un año. Este grupo de trabajo en el que estuve yo también en la redacción de estos documentos lo coordinó Leonardo Valdés, que fue presidente del IFE antes de Lorenzo Córdoba. Y es un equipo de trabajo bastante riguroso y es el primer saque para que la gente
vea si le hace sentido lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo no lo ha hecho nadie nunca antes. Uh-huh. Y vamos a iniciar el 22 y 23 de febrero con 39 de las 200 asambleas que necesitamos ese fin de semana en 20 estados del país. A Chihuahua todavía no le toca, pero en 20 estados del país vamos a iniciar con esta conformación de asambleas. Estamos convocando al menos a 600 personas. Necesitamos 300, pero vamos a convocar al doble a estas asambleas que sanciona el INE para que podamos empezar con el registro y con las afiliaciones. Toda la información que quieran saber acerca de esta nueva propuesta está en la página. Oye, he visto que hay personas ahí con nombres muy conocidos en estas agrupaciones. Ayer mencionaron algunos, pero ahorita vi que andan en Chihuahua, Guadalupe Acosta Naranjo, está Emilia Álvarez y Casa, que son creo que grandes amigos del Estado, pero hay más personas intelectuales, científicos. Pues está apoyándonos, por ejemplo, Edmundo Jacob Molina, que fue secretario ejecutivo del INE, está José Antonio Crespo, Macario Schettino, están muy cerca en los grupos de trabajo, por ejemplo, Enrique de la Madrid, pero ¿sabes qué? Hay un montón de gente, de ciudadanía, de académicos, de profesores, de trabajadores, de organizaciones sociales, que no tienen un nombre tan relevante, pero que tienen un protagonismo dentro del grupo de trabajo que ha ayudado muchísimo al desarrollo de este proyecto. No sería tan fácil entre 3 o 4. Claro. ¿No? Claro. Y que evidentemente muchos de nosotros somos voceros, pero hay muchísima gente trabajando que no tiene la misma visibilidad. Eso sí hay que dejarlo claro. Totalmente. Y jóvenes sobre todo, Claro, a ver, ahorita yo había estado pensando también, porque creo que todos estamos pensando cómo fregados arreglamos este desmadre, ¿no?, que hay en el país, y analizando desde el partido uruguayo, el partido digital y cosas que decía, bueno, tiene que cambiar esto de alguna forma y tiene que haber algo, pero ojalá esto se logre, porque, lo repito, para el ciudadano es mucho mejor que haya más opciones en el menú a que te pongan 2 productos que los dos sabes que son malísimos y que no sabes por dónde irte, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa lógica, ojalá se logre esta opción, ojalá se cumplan esto que mencionan, de que hay elecciones primarias donde la gente decida quiénes son los candidatos, donde los dirigentes no se puedan poner como primer lugar en las plurinominales ni en ningún tipo de puesto, y que la afiliación no sea restringida, ni que haya que hacer 1000 cursos que luego te dicen quién sí puede hacer el curso y quién no puede hacer el curso, ¿no? Entonces, creo que esto sí cambiaría un poco la dinámica de la política mexicana. Urge cambiar esto. A nivel internacional ya vemos que ni siquiera los países que creíamos que tenían todo solucionado lo tienen. O sea, estamos viendo Estados Unidos ya incluso con mañaneras, incluso con otro tipo de... Contra el Poder Judicial. Contra el Poder Judicial, o sea, todo lo que criticamos de aquí lo retomó Donald Trump, ¿no? Pero ni ellos tienen todo solucionado, y es importante que esto siempre se siga construyendo. Es algo que nunca se va a acabar, de construir una democracia, una sociedad, y pues bienvenida esta opción. Así que muchas gracias por haberme acompañado, Gustavo Madero. No, muchas gracias a mí. Yo digo, la verdad hay una preocupación profunda, extendida, porque como bien lo mencionas, no es de Chihuahua el problema, no es de México, casi es contemporáneo a la civilización occidental. Hoy se está diciendo la democracia no dio los resultados, ni el libre mercado como están diseñados para resolver los grandes problemas del crecimiento con inclusión, con respeto al medio ambiente, con sustentabilidad, y que no haya tanta acumulación de unos pocos que tengan el 1%, más del 50% del PIB del mundo. Todo esto provoca violencia, migración, y esto tiene insatisfechos a mucha gente en todo el mundo, y todas hay expresiones de los chalecos amarillos, los indignados, Occupy Wall Street, siempre hay. ¿Cómo darle fuerza y canal para que esa energía sea transformadora para bien y no se repliegue o deje que sigan las dinámicas prolongándose demasiado tiempo, porque va a ser un costo país muy grande a mí? Yo creo en este proyecto, creo que es muy difícil, está difícil, porque queremos hacer algo nuevo y mejor que a nivel mundial se está planteando, y queremos hacer la propuesta de futuro.
incluyendo a los jóvenes, a la tecnología y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por esta invitación, los seguiremos manteniendo informados y si nos permites en otra ocasión que regresen, volver a mantenerte actualizado y a tu público con este... Claro, aquí tienen este micrófono abierto que no sé cuánto se vaya a poder a nivel nacional, pero aquí tienen uno al menos posible. Muchas gracias, Amado. A mí muchísimas gracias por el espacio, de veras, es un privilegio estar aquí y estar en la radio, que era uno de mis lugares favoritos. Sí, ya vi que te mueves como pez en el agua en esto, sí. Y aquí estamos aprendiendo una nueva generación a estar en esto. Y bueno, vamos ya iba a cerrar el programa, vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un... Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo. Mina Chondo. Ya estamos de regreso aquí en Ideas Claras. Muchas gracias por continuar. Y ahora sí, vamos a entrarle a temas un poco diferentes, pero sí quise aprovechar que andaban en Chihuahua todo este grupo de ciudadanos expolíticos o digamos exfuncionarios, algunos expolíticos, pero que traen esta nueva idea o este nuevo proyecto que nació de, creo que lo único, y eso lo he comentado aquí, cuando Andrés Manuel empezó a decir que iba a desaparecer todas las instituciones y que iba a desaparecer todos los organismos autónomos y públicos, el primero que mencionó que iba a desaparecer fue el INE. Y ahí empezó todo este relajo, ¿no? Pero fue el primerito y fue muy incisivo que el INE era lo que iba a desaparecer inicialmente. Fue lo único que no desaparecieron porque fue lo único que la gente salió a defender. Yo creo que una de las razones por las que esto sucedió fue porque la gente conocía al INE y sabía claramente qué es lo que el INE hacía, trabajaba y cómo se beneficiaba a las personas de que el INE existiera. Esto que estoy diciendo es una causa, ¿no? Entonces, cuando una organización abraza una causa y esa causa es legítima y esa causa tiene una razón de ser, pues hay un apoyo natural. Así nació este grupo de la Marea Rosa, que luego ya empezó a unir pequeñas organizaciones de la sociedad civil y logramos ver por primera vez en Reforma y llenar el Zócalo de ciudadanos que fueron en ese momento a defender el INE. Y esto creo que es algo que rompió, y creo que es la única vez, al menos que me acuerdo en este momento, que la ciudadanía le ganó a Andrés Manuel, por así decirlo, ¿no? O sea, que la gente que no apoyaba a Andrés Manuel, al menos en esta causa, salió a la calle a decir hasta aquí, ¿no? Y ese proyecto, cuando se veía ahí las calles rosas y el Zócalo rosa, yo cuando lo vi dije, esta madre va a ser un partido político, o sea, es el futuro partido político. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos lo quemado que está el PAN, lo quemado que está el PRI, lo quemado, bueno, ya el PRI no existe, lo quemado que está MC, a pesar de que apenas empezaron a gobernar cosas, ¿no? Estados y municipios, pero siempre es bueno que haya ofertas políticas. Antes yo también era del pensamiento de no, ¿cómo? ¿Para qué más partidos políticos si ni uno sirve? El problema es que en cualquier democracia los partidos políticos son la vía en la que se pueden organizar para presentarte a ti en una boleta
opciones para votar, opciones para elegir. Imagínense si no existieran partidos políticos, cómo fregado se le haría para poder poner personas a una boleta y que tú vayas cada 3 o cada 6 años a elegir entre 120 millones de mexicanos. No se puede. Entonces, tomando en cuenta que estos vehículos deben de existir, hay que ver la forma para que existan los correctos. Y hay partidos que van muriendo en el camino, como es el caso del PRD, que dejó de funcionar, dejó al lado sus causas, dejó al lado sus objetivos y murió. Y así como mueren unos, es importante que nazcan otros. Solamente que para que nazca un partido político es bastante complicado y no es nada fácil lograr los requisitos, ¿no? A pesar de que tengas un gran apoyo popular, es muy complicado lograrlo por los requisitos que hay. Pero no nos podemos quedar sin opciones. Y estas opciones nuevas hacen que los partidos viejos cambien de formas. Yo siempre he puesto el ejemplo de una cancha de fútbol. Tú ahorita tienes a Messi o a Cristiano Ronaldo, de quien seas más fan, que sabe jugar fútbol perfectamente en una cancha rectangular con las reglas que todos conocemos. Pero si mañana, y esos son los partidos políticos, dominan perfectamente esa cancha. Si mañana llegan y cambian la forma en la que está constituida la cancha y cambian ciertas reglas del juego, tal vez Messi y Cristiano Ronaldo no van a dominar ese nuevo esquema. Eso es el miedo que tienen los partidos políticos de que cambien las reglas del juego o que cambien las formas de la cancha, porque ellos ya dominan la política como está establecida y tienen límites. Y saben de que no dejan entrar nuevas personas a los partidos políticos. Y saben de que si ellos tienen acaparadas las plurinominales y las candidaturas, que la gente tiene que quedar bien con ellos para que puedan entrar, etcétera. ¿Qué es el objetivo de que haya nuevas participaciones, nuevas propuestas? Pues que son esas propuestas las que vienen y cambian esa cancha. Y sacan del estado de confort a las dirigencias de los partidos políticos actuales con nuevas formas, y así es como se progresa. O sea, es la única forma. Es como en una empresa, si no hay innovación, se muere. En los medios de comunicación, si no hay innovación, nos morimos. Todo tiene que evolucionar. No es posible que la política no evolucione y sigamos con las mismas personas al frente, porque literal son los mismos. Alito Moreno va a estar con nosotros hasta el 2031, si es que no se le antoja reelegirse por otros 20 años, ¿no? Es un ejemplo muy claro de cuando no tienes ganas de que las cosas cambien. Por eso es importante que existan nuevas opciones y por eso quise darme la oportunidad de invitar a este grupo de Somos MX que están constituyendo un nuevo partido. Y si mañana llegan los de este partido republicano que trae ahí pues todos los ultraderechistas, que yo no quisiera que llegara la ultraderecha a México, ni tampoco el Partido Comunista, que son los polos, pues porque únicamente van a polarizar de una forma mucho más drástica a la política. Que ahorita en la narrativa estamos muy polarizados, ¿no? O sea, todos nos peleamos con todos. Si yo digo algo que hizo bien Morena, me llegan 1000 mensajes de personas muy indignadas que porque estoy apoyando a Morena. Si hablo bien del panismo, me llegan mensajes de los morenistas diciendo, oye, ¿cómo es posible que estés apoyando el panismo, etcétera, ¿no? Se está muy polarizado el mundo. Pero la política en sí, a la hora de las políticas públicas, en México no estamos haciendo cosas drásticas y eso es algo positivo para el país. Construir en los medios, en los centros, lo he dicho 1000 veces, es algo que a México le ha ayudado mucho y que no hemos caído en situaciones como la de Estados Unidos ahora, que entra un presidente, destruye todo lo que hizo el otro, al rato llegan otra vez los demócratas y destruye todo lo que hicieron Trump. Lo mismo le pasó a Brasil, lo mismo le está pasando a Argentina, lo mismo le pasó a Chile. No queremos que México caiga en este sistema, ¿no? Pero de que haya opciones, bienvenidas las opciones de partidos políticos. Y ojo, si el criterio que usted tiene es no porque son más gastos, es la misma bolsa repartida entre el número de partidos que existan y eso siempre va a ser positivo. Si va usted al súper y solo tiene 2 opciones de latas de frijoles y sabe que los 2 saben espantoso, lo que va a querer usted es que exista una nueva opción de lata de frijoles. Lo mismo pasa en los partidos políticos, lo mismo pasa en el mercado, lo mismo pasa en los liderazgos y esperemos que esto pues mejore la política mexicana en muchos sentidos, que ha caído drásticamente. Ayer, con la noticia de que nombraron a Christopher James Barús como rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua, pues eso me cayó a mí como un balde de agua fría.
deje usted el tema, porque no me quiero meter en el tema de si era culpable, si no era culpable, si fue parte de la nómina secreta o no fue parte de la nómina secreta. Yo no sé, me voy a ir hacia otro rumbo porque ese rumbo va a ser el más discutido. Neta, en el estado de Chihuahua, ¿era la mejor persona para ser rector del Politécnico? Panistas, esto ha hablado a los panistas únicamente, ¿no tenían una opción buena para ser rector del Politécnico de Chihuahua? Abro al espectro de la alianza. Dentro del priismo, del panismo, del perredismo, ¿no había una persona con una preparación mayor para ser rector del Politécnico de Chihuahua? ¿Esto suma? O sea, ¿esta decisión que se tomó por parte del gobierno del estado suma al proyecto político o no? ¿Qué tanto vale la pena este tema? Porque sea o no, repito, no me voy a meter el tema de si es culpable o no es culpable, la nómina o no es la nómina. ¿Suma este personaje a los proyectos políticos actuales de sus partidos? Pregunta directa, ¿eh? ¿Neta, esa fue la mejor opción? Y si no es así, ¿qué hay atrás de todo esto? Que no entiendo real explicación de algunas decisiones y estoy seguro que ni los miembros del gabinete actual del Estado, que la gente aquí del municipio de Marco Bonilla, todos están cuestionando por qué se toman estas decisiones. Ojalá haya voces en este estado, en los medios de comunicación, en los partidos políticos que cuestionen, porque quedarnos callados hace que se destruya la política, hace que se destruya la esperanza, hace que se destruyan la misión de estos partidos y hace que la gente se decepcione de su sistema político actual, de sus gobernantes y de la gente que los liderea. Neta, pensemos en eso, reflexionemos y digamos algo, porque está cañón quedarnos callados ante este tipo de cosas. Es la educación que le estamos dando al futuro de los jóvenes técnicos aquí en Chihuahua. O sea, no están dando una dirección de cosas que no tienen sentido. No, es la rectoría de una universidad. ¿Es esto lo que merece Chihuahua? Vamos a un corte y regresamos. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amin Anchondo y su interesante análisis. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados. Porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Estamos de regreso, ya en los últimos minutos de este programa. Tampoco le voy a dedicar más tiempo a cosas que no tienen sentido. Pero hay algo que sí. El día de hoy se va a votar la reforma al Infonavit. Una reforma muy discutida, un tema bastante amplio en muchos sentidos, pero que es un tema prioritario. No es un tema nada más prioritario en México. Déjenme decirles que hay una crisis de vivienda a nivel mundial. Europa está ahorita en una situación crítica en cuestión de vivienda. Los jóvenes, las y los jóvenes, no tenemos un real acceso a la vivienda. Es un rollo conseguir casas que puedas pagar con las nóminas que se pagan actualmente. Y esto no es un tema exclusivamente de México. Es un tema mundial. Hay una crisis severa porque a este tema de, oye, se encareció la vivienda y con los sueldos actuales es imposible comprar una casa, ¿no?
y tampoco rentar. De hecho, la gente que renta con roomies, con cohabitantes, porque es imposible pagarlo con una sola nómina, ¿no? Ni tampoco es bueno dedicarle más del 50% de tu nómina a la renta de tu hogar o a pagar la hipoteca o el crédito que sea. Bueno, este tema del 50% es lo mismo aquí que en España, que en China, que en el Reino Unido, etc. Ahora, viene un segundo agravante de esta crisis, y es que llegan los nuevos esquemas de hotelería en el mundo, los famosos Airbnbs o cualquier otra marca de hotelería, donde ellos llegan, te compran el edificio o la casa donde vives, te dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale la casa que estás rentando? Y se la compran al dueño y te dicen a ti, oye, pues ya el próximo mes ya no puedes vivir aquí, ¿no? Porque ya llegó una empresa internacional a comprarnos este edificio, a comprarnos esta casa, porque aquí van a construir un nuevo hotel, un nuevo residencial, un nuevo bla, bla, bla. ¿Y qué sucede con eso? Pues que la gente se empieza a ir a lugares más lejanos para que sean más asequibles con su nómina. Estos dos factores han hecho que haya una crisis real. Además, tenemos que sumar, si tú le preguntas a los constructores de vivienda en Chihuahua, te dicen que ya no es una buena idea construir viviendas estilo Infonavit. ¿Por qué? Pues porque no se venden, porque hay muchas casas desocupadas, etc. Y es cierto, porque la construcción de la vivienda de interés social, o que en este caso para Infonavit, pues las estaban haciendo en polos de la ciudad lejanísimos, donde no tienes servicios, no tienes transporte público, no tienes digamos, muchos de los servicios públicos que se te deben de brindar, y por lo tanto se convierten en polos de inseguridad. ¿Dónde está la inseguridad en Chihuahua? En los polos más lejanos, Riberas de Sacramento en el norte, Jardines del Oriente en el sur, y ladrilleras, etcétera, ¿no? Que están allá muy lejanos en muchos sentidos. Esos polos no son nada positivos. ¿Pero por qué también? Pues porque esas viviendas las querían hacer en terrenos lejanos para que fueran mucho más baratos, sin importarles la calidad de vida. ¿Y qué pasó también? Que gobiernos que les vale más tomar este tipo de decisiones autorizan este tipo de predios. Un ejemplo de eso es el caso del relleno sanitario. Allá estaba el relleno sanitario. Posterior a eso, autorizaron las residencias que están ahí. No fue antes, no fue después. Fue después de que el relleno ya existía. La gente que vivía allá se fue a vivir allá y compró, no porque les encantara vivir al lado del relleno sanitario y oliera muy bonito, porque eran las viviendas que les alcanzaba en ese momento. Pero el error y la falta, y no sé si sea un delito lo que cometieron, fue autorizar ese tipo de residencias, ¿no? Como autorizar Riberas de Sacramento, como autorizar Jardines del Oriente, y seguir autorizando viviendas lejanas a la ciudad, lejanas al centro de la ciudad, que solo implican un mayor caos vial. Esto es un círculo vicioso. ¿Por qué? Pues porque de repente dices, oye, el gobierno municipal va a construir este año 3 puentes, ¿no? Esa va a ser las obras que declaró el gobierno municipal, va a ser 3 puentes vehiculares porque ya es mucho el tráfico. Sí, güey, nomás que el tráfico va a seguir existiendo si sigues autorizando colonias o desarrollos lejanos donde la gente tiene que sí o sí tener un carro. Eso es lo que tiene que cambiar, porque luego no nos va a alcanzar el dinero para seguir haciendo puentes, para poder reducir el tráfico, porque sigues apostándole al tema de los vehículos, ¿no? Hay un tema en Chihuahua importantísimo. Aquí no puedes caminar, no es caminable la ciudad, porque aquí caminas 1 kilómetro y no hay nada, porque solo pasas estacionamientos enormes. Chihuahua es las pocas ciudades del país donde sus reglas de desarrollo urbano dicen que tienes que tener un número mínimo de estacionamientos por cada local o por cada comercio que vayas a aperturar. En la Ciudad de México, por ejemplo, es un número máximo de estacionamientos los que puedes tener. Esto cambia la lógica completamente, pero lo que necesitamos son densificar los centros de la ciudad. Vuelvo al tema del Infonavit. ¿Qué pasa? Que necesitamos que el Infonavit crezca y desarrolle vivienda vertical. Que en los centros de las ciudades hagan torres de departamentos que sean viviendas que puedas comprar con tu crédito de Infonavit, que sean viviendas que le alcancen a las nuevas generaciones para poder seguir a vivir ahí. Cambiar el esquema de que tengo que tener a fuerza una casita donde me quepa un asador, a tener un departamento donde bajo de mi departamento y tengo mi trabajo a un lado, tengo un súper a un lado y puedo ir caminando a esta
hacer mi vida caminando, ¿no? Y además apostarle, porque lo que nos cuesta un puente, 100 millones de pesos te cuesta un puente, al menos, si no es que es más caro, y eso te alcanzaría para tener casi, digamos, mínimo unos 30 camiones muy buenos, pero de excelentes condiciones urbanos, ¿no? O sea, queremos que en lugar de puente se le apueste por un sistema de transporte urbano digno para la ciudadanía. Y esto, pues es cambiar el chip, y esto nos va a implicar un tema de cambio cultural, pero hay que apostarle hacia allá. Vuelvo ahora al tema de la reforma del Infonavit. La reforma del Infonavit, hay cosas positivas y cosas negativas. Una de las cosas positivas que se va a aprobar el día de hoy es que tú puedes ir a rentar una casa y estársela pagando al Infonavit, esa renta de la casa. Y si dentro de 3 años dices, me quiero comprar esta casa, todas esas rentas que acumulaste se te van a hacer, digamos, positivas, en el sentido de que como si hubieras pagado un crédito durante esos 3 años. Esto es un esquema bueno, porque además el mundo está cambiando el formato de renta. Antes, el ejemplo más claro es tú antes ibas y comprabas una película. Ahora tú rentas un servicio mensual para tener todas las películas. Igual la música, igual muchas otras cosas, ¿no? Todo está cambiando en formato de renta. Entonces hay personas que ya tal vez nunca vamos a tener una casa, comprar una casa, pero sí vamos a estar rentando siempre porque tenemos que tener un lugar donde vivir, y este esquema es nuevo y esta reforma le apuesta a esto. También esta reforma le apuesta a la vivienda vertical. Ojo, ¿qué está mal o qué es lo dudoso? Cuando a ti te pagan la nómina, siempre vas a ver que te descuentan impuestos, ¿no? Esos impuestos incluye SAR, IMSS, Fonacot y el Infonavit. Tú vas tú vas aportando de tu parte de tu sueldo un cachito para el Infonavit. El empresario pone otro cachito para el Infonavit y al final se te está haciendo una cuenta en digamos, un guardadito dentro de tu sistema de Infonavit. ¿Qué pasa? Pues que ese guardadito en realidad está guardadito. O sea, sí hay una, digamos, como una cuenta de ahorros que el gobierno tiene con todos esos guardaditos de las personas. Esta reforma lo que dice es que ese dinero se va a usar para invertirlo, cosa que no está del todo mal. ¿Por qué? Pues porque nada sirve tener dinero guardado, sino que necesitamos que se cree más vivienda para que los precios de la vivienda bajen y tengamos mucho más acceso, ¿no? Si no se crea vivienda, la vivienda va a estar carísima siempre. Y en Chihuahua se dejó de desarrollar vivienda de interés social desde hace mucho tiempo, y ahorita solamente hay apuestas para viviendas de clase media alta, y eso pues no es asequible para todo el mundo. ¿Qué es la duda ahí? Pues la duda es que se va a invertir ese dinero, ¿no? Ahora el gobierno dice, yo soy el gobierno, yo voy a responder por eso. Cuando tú compras CETES, los famosos CETES, los certificados de tesorería, que es una forma de invertir como si fuera bolsa de valores, tú compras un CETE, pues no, ese CETE no se guarda, no te guardan el dinero y van metiendo ahí, sino que el gobierno, a la hora que quiere recuperar ese dinero, el gobierno responde ante esa situación. Ese más o menos es el esquema que quieren hacer ahora. Y que es dudoso, pues sí es dudoso, porque en lugar de tenerlo guardado en una cuenta de banco, lo van a usar para invertirlo y desarrollar más vivienda. ¿Eso es positivo? Sí es positivo. Si se hace de forma correcta, pues va a ser bueno para el país. Sí, si lo hacen mal y si se malgastan ese dinero, pues se acabó ese guardadito. Eso es lo que más duda genera este tema de la reforma al Infonavit. Lo que sí es un hecho es que algo tenía que cambiar. Algo tiene que cambiar sí o sí en el esquema de vivienda en este país. Se necesitan más viviendas, se necesitan viviendas accesibles, se necesitan viviendas en centros de la ciudad que ayuden a la densificación de los centros demográficos, prohibir las viviendas lejanas, no apostarle a eso, y que además pues la gente tenga la oportunidad de acceder a créditos baratos, no créditos que vas a pagar durante el resto de tu vida como se hacían antes, cosa que es algo también muy positivo de esta reforma, porque sí es cierto que era un robo. Nunca terminabas de pagar tu casa y pagabas 6 veces más de lo que valía realmente esa vivienda, ¿no? Entonces, lo que yo estoy de acuerdo es que algo se tenía que hacer. No sé si sea la mejor reforma. Creo que contempla puntos muy importantes. Lo que no me gusta tampoco ahorita del gobierno de Morena es que lo hacen todo rápido. Como saben que tienen mayoría, pues no hay necesidad de discutir. Y las pocas discusiones que hay, o los pocos documentos que hay, salen el mismo día. Las iniciativas se presentan, luego sale el dictamen de la comisión y el mismo día se sube a pleno, y no hay oportunidad de analizar del todo este tipo de cosas, ¿no? Tal vez los senadores y diputados tengan acceso a esto y por eso de repente vemos videos ahí de los argumentos y las discusiones,
pero como ciudadanos no tenemos el tiempo de leer esta reforma. Yo como analista político no tengo el tiempo de estar, porque no lo dan, no porque no lo tenga el tiempo, sino porque no dan tiempo de leer estas reformas y poder tener una opinión mucho más sensata y mucho más informada. Pero al menos lo que alcanzo a ver de este tema del Infonavit, pues creo que es algo que va a ayudar, con sus riesgos bastante altos, sobre todo en el tema de estas aportaciones que hacemos todos los trabajadores y que están en un guardadito que ahora se va a invertir. Esa es la situación del tema del Infonavit, y es un poco, me expandí un poquito para hablar de la situación de esta carrera de la rata, donde no vamos a salir si seguimos construyendo lejano y si seguimos expandiendo nuestra ciudad, porque lo que menos queremos es seguirnos expandiendo, sino elevarla en temas verticales y que pueda vivir mucho más gente por metro cuadrado, sobre todo en el centro de la ciudad, para tener mucho mayor acceso a una vida sin vehículo y tener la lana para poderle apostar a un mejor transporte público. Pues espero que les haya gustado este programa. Yo los veo la próxima semana en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Amir Anchondo y les deseo un excelente fin de semana.